Una noche oscura y tormentosa nacieron los dos mitos que todavía más nos aterrorizan: el monstruo y el vampiro. Ocurrió en Ginebra, el verano de 1816. El poeta británico Lord Byron había alquilado la casa de la familia del traductor de la Biblia y reformador Giovanni Diodati. Estaba con su médico y secretario Polidori. Había huido a Suiza entonces el poeta Shelley, después de abandonar la Universidad de Oxford, siendo expulsado por su ateísmo. Se une a Mary, la autora de Frankenstein. Los dos escapan a Francia y luego a Suiza con la hermanastra de Mary Shelley, que estaba enamorada y embarazada entonces de un hijo de Lord Byron. Era la noche del 17 de junio de 1816. Caía una lluvia fina e incesante. Cuando estaban reunidos en Villa Diodati, Mary, su hermana Claire, Percy Shelley, Lord Byron y Polidori, junto con una condesa polaca y también un amigo de Byron, empezaron a leer relatos de fantasmas. El libro se llamaba Fantasmagoriana. Eran relatos alemanes traducidos al francés que había comprado Polidori en Ginebra. Y surge entonces la idea: ¿qué ocurriría si cada uno de ellos escribía esa noche una historia de terror? El relato que escribió Mary Shelley se llamó Frankenstein y el moderno Prometeo. Así es como comienza su historia. Te alegrará saber que la empresa con respecto a la cual albergabas tan malos presentimientos ha dado comienzo sin que nos haya sobrevenido ninguna calamidad. Llegué ayer y la primera tarea que me encomiendo es asegurar a mi querida hermana que gozo de un buen estado de salud y cada vez confío más en el éxito de mi empresa. Tuve un sueño que no fue un sueño. El sol se había extinguido y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno, sin luz y sin rumbo. Y la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Llegó el alba y pasó, y llegó de nuevo sin traer el día. Y así empieza también la película Remando al viento, que hizo el director de cine ovetense Gonzalo Suárez, donde se encontraron por primera vez y unieron sus vidas Hugh Grant y Liz Harley. Estoy sola. Como en las páginas de mi libro, he venido hasta los confines helados del universo para encontrarme con la horrible criatura que mi imaginación concibió. Pero donde no hay sombras, los monstruos no existen. Solo la memoria perdura, más allá de los límites de la imaginación. El film está rodado en España. Se hizo gran parte en Asturias. La mansión donde aparecen ellos como Villa Diodati es una casa a las afueras de Madrid, aunque las vistas del lago y del castillo son de Suiza misma. Es una extraña obra cinematográfica con un aire majestuoso, intenso, dramático, ¿no? En este relato romántico en el cual vemos lo ocurrido en aquella noche que ha inspirado ya a varias generaciones. La banda sonora de la película está marcada por estas composiciones, sobre todo de el inglés Vaughan Williams, que iluminan todo este escenario a la luz de la noche, en la tormenta, el calor de la chimenea del salón, las tardes azuladas de tonos violetas. Un verano como nunca se recuerda. El volcán Tambora en Indonesia había hecho erupción y como resultado había venido todo un verano frío y tormentoso. Y así durante varias noches, concretamente del 15 al 17 de junio, es que nacen todas estas historias. Polidori, el secretario de Byron, hace el primer relato de vampiros que lleva precisamente ese nombre, El vampiro. Y Mary Shelley es la primera en aceptar la propuesta de Byron de escribir un relato de fantasmas. Extraños recuerdos. Shelley, Byron, Clara. Imaginación y vida se confunden como aguas de un mismo lago. Nuestro lago, donde remamos juntos. Mary Shelley había nacido poco después de la muerte de su madre por una infección producida tras el parto.
Ocurrió en 1759. Su madre es conocida como una de las pioneras del feminismo. Escribió un tratado de vindicación de los derechos de la mujer que ha pasado a la historia. Y estaba casada con un hombre que también fue famoso en su tiempo como filósofo, William Godwin. Él venía de una familia calvinista en Cambridgeshire. Había sido educado para seguir los pasos de su padre, un ministro, y él sustituyó la fe presbiteriana por la creencia en la fuerza del intelecto. Empezó a defender la bondad innata del hombre y el poder que tenemos por nuestra capacidad intelectual, y reclamar incluso la abolición del matrimonio. Shelley había entrado en contacto con el padre de Mary por su interés por las doctrinas libertarias. Había sido expulsado de la universidad por su ateísmo y frecuentaba la casa de la familia. El libre pensador, radical profeta del amor libre y sin remordimientos religiosos ni compromisos legales, sin embargo, se opone a la relación de Mary con Shelley. Él se había casado de nuevo y tenía, de hecho, otros 2 hijos de su nuevo matrimonio. Entre ellos estaba Claire, que luego forma parte de toda esta historia en Suiza. El padre se opone a la relación con Shelley a pesar de haberse beneficiado económicamente porque era un hombre casado y tenía también hijos cuando quería unirse con su hija. Shelley y yo nos iremos mañana de Inglaterra. Saldremos al amanecer. Fantástico, iré con vosotros. Sí, vendrás con nosotros. No sé si debemos dejar tan solo al viejo Godwin. Yo me quedaré con él, Mary. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc? Y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Rousseau. Sé a qué paisaje se refiere Clara. Su paisaje se llama Lord Byron. Date prisa, Clara. Debería haber alquilado un trineo en vez de esta carreta. Mañana alquilaremos una barca en el lago. Así estarás contento. Una vez en un lago se llama la canción del grupo de Nueva York The National, aquí cantada con Sufjan Stevens en su disco Las primeras 2 páginas de Frankenstein. Don't make this any harder. Everybody's waiting. Walk-on's almost over. Teenagers on ice. Try to keep my distance. Talking of forgiveness. Once upon a poolside. Underneath the lights. What was the worried thing you said to me? I'll follow you everywhere while you work the room. I don't know how you do it. Tangerine perfume. I'm not doing anyone any kind of favors. Watching airplanes land, sinking to the pavement. What was the worried thing you said to me? I can't keep. El Frankenstein de Mary Shelley comienza con la búsqueda de la criatura por su creador, el doctor que lleva ese nombre, ya que Frankenstein es no el monstruo, sino el doctor que lo crea. Una extraña visión atrajo nuestras miradas y desvió la atención de nuestra preocupante situación. Distinguimos un coche bajo, fijado sobre una tabla y tirado por perros, que nos rebasó en dirección norte a una distancia de casi 1 kilómetro. Un ser de apariencia humana, aunque de una estatura que parecía gigantesca, iba sentado en el trineo y guiaba a los perros. Observamos con los catalejos el rápido progreso del viajero, hasta que se perdió de vista entre las lejanas escarpaduras del hielo. Es el texto de la carta de Robert Walton a su hermana, con el que comienza esta historia, tanto en la literatura como en el cine, en la película Remando al viento. González Suárez comienza con una breve cita del poema de Byron, Las tinieblas, que supuestamente está escrito desde el balcón de Villa Diodati sobre el lago. Y lo que describe es el océano helado con sus imágenes, un árido paisaje donde no reina más que la muerte.
grandes bloques de hielo en medio de los que navega trémulamente este personaje. En Remando al viento es la propia Mary Shelley la que aparece aterida de frío, pero en su libro es el personaje de Frankenstein que vaga en busca de su criatura. Una espantosa noche de noviembre contemplé el resultado de mis arduos esfuerzos. Con una angustia que devino agonía, distribuí los instrumentos de la vida frente a mí para intentar infundir una chispa de ser al objeto inanimado que yacía a mis pies. Era ya la 1 de la noche. Una lluvia lúgubre golpeaba los cristales y la vela estaba a punto de apagarse, cuando, iluminado por el resplandor de la casi consumida luz, vi que el ojo amarillento y mortecino de la criatura se abría. Respiró con dificultad y agitó sus miembros con un movimiento convulso. Es la voz de Eugenio Barona, leyendo el libro de Mary Shelley, en el que se narra cómo el doctor, que se había criado también en Ginebra, italiano como Diodati, había por medio de la alquimia buscado crear un humanoide. Intentaba producir la vida en busca de ese elixir maravilloso. Y sin embargo, a partir de esa materia inanimada, lo que logra es el horror. Ha traído al mundo lo que llama su enemigo, o el demonio, y desde entonces lo persigue por el Ártico para destruirlo. Entreabrió los labios. Murmuró algo ininteligible. Sones inarticulados. Tal vez me quisiera decir algo. Una mueca escalofriante arrugaba sus mejillas. Nadie podría soportar el horror que verlo me inspiraba. Ni una pútrida, hedionda momia podía ser tan espantosa, tan horrenda como aquel engendro. Lo había observado mucho, aun cuando no lo había terminado. Era abominable. Pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni Dante hubiera podido imaginar. No lo hubiera concebido más horrible. Frankenstein, ¿por qué me creaste? Maldito seas. Así describe su historia Roberto Cruz también en la voz del doctor, en la versión radiofónica que hizo para Radio Nacional de España, Juan José Plans. La confesión de Mary Shelley, la película de Gonzalo Suárez a Byron, la hace en el libro directamente el personaje del doctor Frankenstein, cuando dice: contra las leyes de la naturaleza, di vida a esa infame criatura. No es más que el fruto de mi pretensión y orgullo. Nunca debí hacerlo. Estoy hablando de mí. El monstruo está dentro de mí. Puedo reconocerlo. Ya sé que la materia está hecha mi criatura y el espíritu que la mueve viene de mí. Siempre he sido yo. Desde el momento en que al nacer maté a mi madre, mucho antes que él se desprendiera de mí. El monstruo es, por lo tanto, un doble. Está explorando los rincones de su propia alma. De quien habla es del terror que esconde en su propio interior. La criatura levantó la cortina del dosel de la cama y fijó sus ojos, si así puedo llamarlos, en mí. Abrió la boca y emitió un conjunto de sonidos inarticulados mientras una sonrisa le hendía las mejillas. Tal vez me hablará, aunque yo no lo oí. Tendía una mano hacia mí, como si quisiera retenerme, pero escapé y bajé corriendo las escaleras. Me refugié en el patio de la casa donde vivía y allí pasé la noche, caminando de un lado a otro presa de la más extrema agitación, escuchando atento, captando y temiendo cada sonido como si fuera a anunciar la llegada del cadáver demoníaco al cual fatalmente yo había dado la vida.
La autora de Frankenstein o el moderno Prometeo recibió de sus padres un legado, por un lado, de vergüenza, pero también de orgullo. Estaba la presencia invisible de su madre muerta, pero también el escaso afecto que le producía su padre vivo. Ambas cosas marcan su vida. En su adolescencia solía visitar la tumba de su madre en la iglesia de San Pancras, donde también se declara por primera vez Shelley a ella. La idea de su silenciosa y fría desaprobación, escribe, sigue haciéndome llorar como cuando era niña, le escribe a Percy. Godwin vemos que no solamente se opone a la relación de ella con Shelley, sino que una y otra vez le decepciona. No es realmente aquel padre idealizado que estaba unido a su madre en la lucha por la libertad y el cambio social. El loco Shelley, como le llamaban en la universidad, estaba obsesionado por la electricidad. Igual que el doctor Frankenstein, intenta por medio de electromagnetismo crear vida. De ahí viene también la inspiración de su obra. Su relación fue también bastante desgraciada. No solamente tuvieron pasión al comienzo, sino que luego vino la pobreza. Se tenían que ir continuamente de una casa a otra, huyendo de sus acreedores. Para colmo, Shelley empieza a sentirse atraído por Claire, la hermanastra de Mary, que había sido embarazada por Byron. Shelley llega a incitar incluso a su antiguo amigo Thomas Jefferson Hogg a que corteje a Mary por el dinero que les puede dar para salir de los apuros. Mary aborrece y le produce auténtica repugnancia la relación con Hogg, pero lo hace por el dinero. Lo ve como alguien orgulloso además y egoísta. Finalmente todo se vuelve una mayor pesadilla. Vemos también que la hija de ambos fallece al poco tiempo de nacer. La hermanastra que habían dejado en Inglaterra, Fanny, se suicida también. Y vemos que incluso la esposa de Shelley, de la cual se había separado para unirse con Mary, aparece ahogada en el río Serpentine después de dedicarse a la prostitución. Parecían cosechar los frutos realmente de muchos errores. El mal, señor Percy Bysshe Shelley, existe por sí mismo. Se llama pecado. No acierto imaginar a Lord Byron arrepintiéndose de sus pecados. Se equivoca, Mary. Me arrepiento de todos los pecados que todavía no he podido cometer. Vamos a tener tormenta otra vez. Cuando regresamos a Londres, nos enteramos por los periódicos de que el cuerpo de la primera mujer de Shelley había sido encontrado en las aguas de un estanque. Cuando mi hermana Fanny, maltratada y despreciada por los Godwin, se suicidó, encontramos en su mano el reloj que Shelley y yo le habíamos regalado. La hija de Clara y Byron se llamó Allegra. Nuestro hijo, William. Años después, Shelley y yo nos casamos. Cumplimos así los deseos de Godwin. Esta es la canción que hizo el grupo de Nueva York The National en su disco de las primeras páginas de Frankenstein con Taylor Swift. I get myself twisted in threads to meet you at the Icon. I go to the corner in the back where you'd always be. You are sitting as usual with your golden notebook, writing something about someone who used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problems, you tell me the truth. It's the last thing you wanted, it's the first thing I do. I tell you that I think I'm falling back in love with you.
I sit there silently waiting for you to look up. Frankenstein es una de las más poderosas advertencias del horror de intentar jugar a ser Dios. Y es lo que la humanidad ha estado haciendo desde el Edén. No solamente queremos descubrir el bien y el mal por nosotros mismos, sino que adoramos y servimos lo que no son más que criaturas. Somos entregados así a una mente que no tiene en cuenta a nuestro autor y creador. Y Frankenstein nos enseña que esa razón lo que produce son monstruos. Un ídolo es algo de lo que esperamos cosas que solo Dios puede darnos, dice el predicador de Nueva York, Tim Keller. Esa falsa confianza distorsiona nuestra mente y también nuestros sentimientos. Cuando la idolatría domina nuestro corazón, redefine la realidad para nosotros. Le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y aunque te puede llevar también a un temor paralizador, la ansiedad que vemos en Frankenstein viene de la imposibilidad de cambiar el pasado. Lo que produce es una culpa irremediable, que en el presente se manifiesta en ira y desesperación. No podemos quitar los ídolos de nuestro corazón, como observa el conocido sermón del escocés Thomas Chalmers. Tienen que ser reemplazados. Si los arrancas, vuelven a crecer o son sustituidos por otros. No basta arrepentirse de la idolatría o usar nuestra fuerza de voluntad para vivir diferente. Necesitamos otro amor mayor que el que tenemos por la criatura, el amor de Cristo, desplazando cualquier otro afecto. Esa admiración que llamamos adoración es la que reemplazará los ídolos de nuestro corazón. Porque ¿qué es la fe? Sino dejar a Dios ser Dios. Al jugar a ser Dios queremos más libertad y control, pero al final nos hacemos esclavos, cuando es solamente la verdad de Cristo la que nos libera. Toda otra razón produce monstruos. No podemos desechar, por lo tanto, el manual de instrucciones. Por eso reflexionamos y pensamos al trasluz en este buen libro, el libro de la vida, que nos da luz para nuestra existencia. Pueden escuchar nuestras reflexiones aquí al trasluz en Dynamis Radio. Son emitidas en vivo en el espacio que se llama El Pulso de la Vida. Y luego son subidas en forma de podcast. Los pueden escuchar en plataformas como la que tiene la emisora en SoundCloud, con muy buen sonido. Pero también con el nombre del Pulso de la Vida encontrarán al trasluz en iVoox, donde están muchos de los podcasts en español. También en Spotify, donde está la música también que escuchan. Incluso en la plataforma audiovisual de YouTube encontrarán nuestros programas, así como si es un usuario de Apple, en iTunes y en TuneIn. Daniel Panduro ha hecho el diseño técnico del sonido del programa, mezclando la música con los diálogos de la película y mi narración. Yo soy José de Segovia. Les mandamos nuestros saludos desde el estudio Dynamis Radio. Besos, abrazos, todos juntos o por separado.